Bienvenidos a Historias de los Muertos. La Ouija, desde su aparición, ha sido representante de lo espiritual y lo inexplicable. Como medio de contacto directo a otros mundos, quizá, es normal que muchos se sientan atraídos a los misterios que se guardan dentro de ella. En esta ocasión, escucharemos 3 historias relacionadas con la Ouija. Esperamos que las disfruten y ya ustedes decidirán si se arriesgan a vivir una experiencia así. A continuación, escucharemos la historia que nos envió Raúl, de la Ciudad de México. Hace 26 años, la mañana del viernes 13 de julio de 1995, me encontraba en mi casa cuando sonó el teléfono. Se trataba de Juan, uno de mis amigos. Juan me platicó que últimamente se le había metido la idea de comprar una tabla Ouija. Era un tema del que escuchó muchas veces y ahora él quería vivir la experiencia de interactuar con una tabla de esas. Así que me pidió que lo acompañara. Le dije que lo esperaba en mi casa, que se encuentra a solo 2 cuadras de una tienda Walmart. Ahí las habíamos visto en otras ocasiones. Pues eran casi las 3 de la tarde cuando Juan llegó a mi casa, acompañado por otro de nuestros amigos, Alex. Los 3 nos fuimos a Walmart. En el departamento de juguetería, después de revisar las opciones que ofrecían, elegimos la que estaba menos maltratada. Salimos de ahí y nos fuimos caminando a la casa de Juan, que también estaba a unas cuadras más. Yo tenía que ir a ayudar a mi mamá con su papelería, así que apenas llegamos a su casa, me tuve que ir. Alrededor de las 6 de la tarde, llegaron mis amigos a la papelería. Juan estaba muy emocionado, así que comenzamos a jugar. Por los clientes que entraban frecuentemente a comprar, yo me tuve que hacer a un lado, y dejé que ellos jugaran solos. Pasó aproximadamente 1 hora, cuando emocionados me dijeron que la Ouija sí se había movido, que les estaba respondiendo algunas preguntas. Alex me pidió que les tocara las manos. Así lo hice, y noté que ambos tenían las manos muy frías. En ese momento dejaron de jugar, y solo unos minutos después regresó mi mamá, así que ella se quedó de nuevo en la papelería y nosotros nos fuimos a casa de Juan. Cuando llegamos a su casa, volvimos a iniciar el juego. En realidad, no teníamos idea de qué preguntar. Para nosotros era solo un juego. Inicié haciendo una pregunta sin sentido y tonta. Le pregunté por un cable que perdí en casa de Juan, y la tabla respondió que Juan lo tenía en su cuarto. Solo nos miramos y no dijimos más. Así estuvimos aproximadamente media hora o 40 minutos, haciendo preguntas irrelevantes, y siempre recibimos una respuesta que yo podría llamar amigable. Hasta que llegó nuevamente el turno de Alex y preguntó: ¿cuándo se va a acabar el mundo? Nunca, idiotas, respondió la tabla. Era turno de Juan, así que decidió preguntar por su tortuga que se había extraviado unos días antes. Así que dijo: ¿dónde está mi tortuga? Y la respuesta que obtuvo: no pregunten estupideces. ¿Por qué dices que son estupideces?, preguntó Alex. Si me siguen molestando se van a arrepentir, fue la respuesta que leímos. ¿Qué piensas hacernos?, preguntó Alex en tono de burla. ¿Se arriesgan?, respondió la tabla. Nadie dijo nada. Yo creo que los 3 tuvimos un poco de miedo. Hubo un silencio de algunos segundos y entonces, sin más, la tabla comenzó a marcar 666, 666. Nadie dijo nada. En realidad creo que los 3 sentimos algo de miedo. Nos levantamos, dejamos la tabla, salimos de ahí y regresamos a la papelería. Al llegar y platicar lo sucedido, Alex y yo coincidimos en que debíamos quemarla, pero Juan no quiso, porque quería enseñársela a su mamá. Cuando cerramos la papelería, eran casi las 10 de la noche, y decidimos volver a casa de Juan. Vi que la Ouija estaba en el sillón y quise volver a probar, así que la tomé y le pregunté: ¿quieres trabajar conmigo? Entonces, en ese momento sentí un cosquilleo que empezó desde la punta de mis dedos y recorrió todo mi cuerpo. Empecé a sudar, pero era un sudor frío. Los latidos de mi corazón se aceleraron y mi respiración se volvió muy agitada. Mis manos se pusieron muy frías. La habitación se enfrió también,
y el ambiente cambió, se tornó muy pesado. Entonces, el puntero de la tabla se movió y marcó la palabra no. Juan tomó la tabla, preguntó lo mismo y le dijo que no quería trabajar con él, que trabajaría conmigo, así que me la devolvió. Y en el momento en que pregunté nuevamente si quería trabajar conmigo, algo o alguien picó a Juan en las costillas. Juan pegó un grito y de inmediato se llevó las manos a las costillas por el dolor. A mí no me hicieron nada, pero también sentí un leve dolor en las costillas. Pregunté, ¿fuiste tú? Oh, sí, respondió. ¿Eres un demonio? Pregunté, y la respuesta fue, oh, sí. Entonces, la tabla comenzó a marcar palabras que no tenían ningún sentido para nosotros. Recuerdo algunas, pero no quiero mencionarlas para no invocar nuevamente aquello. Juan notó que el puntero no se movía hasta que pronunciamos las palabras que señalaba, y dijo, ya no hablen más. Creo que nos está haciendo invocar algo. Guardamos la tabla, pero el ambiente en la casa no cambiaba. Aún hacía mucho frío, y esa pesadez no desaparecía. Nos sentíamos angustiados y con mucho miedo. De repente, escuchamos que en la azotea el perro no dejaba de ladrar y aullar. Decidimos subir, pero mientras lo hacíamos sentíamos una gran pesadez en las piernas. Cada paso que dábamos lo hacíamos con mucho esfuerzo. Por fin llegamos a la azotea, y el perro corría de lado a lado. Parecía que trataba de atrapar algo en el aire, algo que por supuesto nosotros no podíamos ver. Después de un rato, el perro se calmó y nuevamente bajamos a la sala. Juan tomó la tabla y salimos. Nos fuimos a casa de su papá. Sus padres ya estaban divorciados en ese tiempo. Su papá no quiso guardar la tabla, argumentando que estábamos sugestionados, así que solo sugirió que la quemáramos y siguiéramos con nuestras cosas de la escuela. Nos dijo que subiéramos a su auto y nos llevó de regreso a casa de Juan. Cuando llegamos, vimos a Juan preocupado. Entonces tomé la tabla, la guardé en la papelería y me fui a mi casa. El domingo 15 de julio por la mañana, Juan pasó por la ouija y se la llevó a su casa. Ese día no ocurrió nada. El lunes por la tarde, sonó el teléfono de mi casa. Se trataba de Alex. Me decía muy asustado que habían usado la tabla y que ésta los había amenazado, diciendo que morirían trágicamente y sus almas quedarían atrapadas en la tabla. Le dije que me esperaran para quemarla. Cuando llegué a la casa de Juan, le pregunté si tenían una Biblia y me dijo que sí. La buscamos y la buscamos, pero no la encontramos. Eso nos resultó muy extraño. Misteriosamente había desaparecido. Tomé la tabla y cuando íbamos saliendo, Juan insistió en usarla de nuevo. Alex y yo no estábamos convencidos, pero Juan insistió mucho, inclusive en un momento hasta lo notamos molesto, así que finalmente accedimos. Fuimos a la azotea, iniciamos, y esta vez yo le dije, si eres tan poderoso, ¿por qué necesitas de ellos dos? Solo necesito a ellos dos, fue su respuesta. Como por impulso, comencé a decir, el poder de Dios es muy grande, y no te lo permitirá. La respuesta solo fue 666, 666. De inmediato, nos dijimos que debíamos quemarla. Tomamos la tabla, comenzamos a bajar, y cuando llegamos a la puerta de salida, llegó la mamá de Juan, acompañada de una amiga. Miró que llevábamos la tabla y nos preguntó qué hacíamos. Brevemente y sin mucho detalle le platicamos lo que pasaba. Le dijimos que iríamos a quemarla. La señora no nos dejó quemarla, diciéndonos que no era verdad aquello que decíamos, y mucho menos que el puntero de la tabla se moviera solo. Inesperadamente, la señora nos pidió la tabla, la puso sobre el comedor y un tanto incrédula comenzó a usarla. Nos pidió que la acompañáramos a jugar. Solo yo me animé. Cuando puse la mano sobre el puntero, la señora preguntó a la tabla si quería jugar con ella. El puntero no se movió ni un centímetro. Nos miró y hubo silencio.
Preguntó nuevamente, y el puntero se quedó inmóvil. Nos miró como con un gesto de burla y se levantó de la mesa. De inmediato, Juan tomó su lugar y le preguntó a la tabla, ¿te cae mal mi mamá? La tabla contestó, sí, que se vaya. Le preguntamos el motivo y solo nos contestó, estamos completos. La señora preguntó a qué se refería y la tabla respondió, cállate o lo pagará tu hijo. En ese momento, la amiga de la señora gritó, juró que sintió cómo levantaron un mechón de su cabello y sin decir más salió corriendo de la casa. La luz tuvo un bajón, como si fuéramos a quedarnos a oscuras. Sin pensarlo más, salimos de la casa y fuimos a un terreno baldío que estaba por ahí cerca para quemarla. Pusimos la tabla cerca de una barda, sobre una jerga que humedecimos con gasolina. A un lado del muro había un pedazo de poste que sobresalía del suelo unos 50 centímetros. La sombra del poste se proyectaba sobre la pared y más o menos la ouija se encontraba a 1 metro de ahí. Echamos gasolina sobre la tabla y le prendimos fuego. Salió una flama roja muy alta. Yo creo que era una flama como de 2 metros de altura. Nos alejamos de ahí como 10 metros y nos quedamos mirando cómo ardía. Entonces Juan de repente gritó, ¿ya vieron la sombra que está ahí? Volteamos hacia la pared y vimos la figura de alguien sentado sobre la sombra que proyectaba el pedazo de poste, con la mano en la barbilla y la cabeza inclinada como si estuviera observando cómo se quemaba la tabla. Todos estábamos aterrados. Nadie podía disimularlo, ni siquiera un poco. Alex gritó, se levantó, esa cosa se levantó, creo que viene hacia acá. Yo no vi que se moviera hacia nosotros, en cambio vi unas sombras pequeñas que nos rodeaban. Juan tenía los ojos cerrados y los apretaba muy fuerte, así que jalamos a Juan y corrimos con dirección a su casa. A la distancia pudimos ver cómo la flama se hacía más alta y dentro de ella podíamos ver una figura humanoide que miraba en nuestra dirección. De pronto nos detuvimos y esperamos unos minutos antes de continuar. Decidimos volver al terreno para ver qué había pasado, y al llegar nos dimos cuenta que la flama aún no se apagaba. De inmediato dimos media vuelta y nos fuimos por fin a casa de Juan. Esa noche no pude dormir ni un momento. Sentía mucho miedo e inevitablemente sentía una presencia en mi habitación. Cuando por fin amaneció, muy temprano me comuniqué con Juan y Alex. Regresamos al lugar de la quema y ya estaba apagado el fuego. Nos acercamos a revisar y nuestra sorpresa fue que solo se había quemado la mitad de la tabla. ¿Cómo podía ser eso posible si le habíamos echado mucha gasolina? Además, estuvo mucho tiempo encendida. La jerga que pusimos debajo de la tabla estaba calcinada. ¿Y por qué la tabla no? Nos fuimos a la casa de Juan. El ambiente allí ya no se sentía pesado, tampoco hacía frío, y la verdad estaba más tranquila. Así que me fui a mi casa, y cuando estaba a 2 cuadras de llegar, un perro blanco con una gran mancha negra en el lomo me siguió. Llegué a la puerta de mi casa, y el perro se sentó a un lado. En el momento que iba a meter la llave para abrir la puerta, vi cómo la sombra del perro se convertía en la misma sombra que habíamos visto la noche anterior, esa que parecía alguien sentado en cuclillas con la mano en la barbilla. Lleno de miedo abrí lo más rápido que pude. Entré a mi casa, cerré la puerta y muy apresurado busqué una Biblia que en algún lugar guardaba mi mamá. Mientras lo hacía, sentía claramente como si alguien me rodeara bailando o haciendo algún tipo de movimiento. Cuando la encontré, me fui a mi habitación, busqué el Salmo 91 y así la dejé abierta sobre mi cama. Esa misma noche, en el techo sobre mi habitación, se escuchaba como si patearan un perro y zapateaban. En casa de Juan, sobre su habitación, se escuchaba que bailaban y maullidos de gatos. En casa de Alex pasó lo mismo, pero él además tuvo un sueño donde estaba jugando la ouija y éste le dio un mensaje específicamente para mí. Mensaje que por algún motivo decidió no compartirlo conmigo. La noche siguiente caí profundamente dormido. No pude notar si hubo algo fuera de lo normal. Puedo decir que para mí todo estuvo tranquilo, pero en casa de Juan
A las 3 de la mañana se encendió la radio en la habitación de su mamá. No se sintonizó ninguna estación, solo había sonido de estática. De repente, entre ese ruido escuchó: Juan, ven. Juan, ven. La señora se levantó muy asustada y apagó el aparato que sin razón se encendió una vez más, hasta que lo desconectó de la corriente eléctrica. Al siguiente día llenó la casa de veladoras, hizo mucha oración y echó agua bendita por todas partes. En casa de Alex, él escuchó que le hablaban por la televisión. Alex, Alex, ven. Alex, ven. Pasaron los días y Alex no quería decirme el mensaje que le dieron en sus sueños. Al cabo de unos días, por fin Alex llegó a la papelería muy asustado. Se veía muy mal. No había podido dormir durante 3 días. Los latidos de su corazón estaban muy acelerados. Y me contó que iba cruzando la avenida Insurgentes y justo a la mitad sintió cómo una fuerza lo aventó y cayó sobre el arroyo vehicular. Afortunadamente en ese momento no venían autos. Alex pensó que eso le había pasado por no darme el mensaje de la ouija, así que procedió a decírmelo. Dile a Fernando que la otra mitad de la tabla se va a quemar el día que su alma quede atrapada en ella. Los fenómenos paranormales se calmaron, pero desgraciadamente, desde hace un par de años, vuelvo a sentir cómo esa presencia que hace algún tipo de danza se presenta durante las madrugadas en la habitación que comparto con mi esposa. Tengo miedo, porque mi hijo ha visto en 2 ocasiones cómo una extraña sombra me sigue, como estirando sus brazos hacia mí. Solo espero que esto no tenga un final trágico. Espero que pueda compartir mi historia, que me crean, que la escuchen y de verdad nunca jueguen con lo desconocido, ni con aquello que está fuera de nuestro alcance y conocimiento. La siguiente historia fue enviada por Roberto, de Sonora. Tenía como 16 años cuando mis primos y yo vivíamos en casa de mi abuela. Por curiosidad, compramos una tabla ouija y comenzamos a jugar. Al principio, comenzó a moverse poco. Después de un par de sesiones, podíamos ver que formaba algunas palabras. Pero de repente, algo cambió, al grado de que el cursor ya se movía más rápido y nos decía cosas que eran reales y sabidas por todos los que estábamos ahí. En una ocasión, una de mis tías, que decía que era escéptica, se reunió con nosotros para ver cómo jugábamos. Ella, por curiosidad, pidió hablar con su papá, o sea mi abuelo, que había muerto algunos años atrás. La tabla no se movió ni nada, pero al otro día, mi tía nos platicó llorando que mi abuelo se le apareció en sus sueños, y ella se asustó. Nos contó que él le dijo: no me llames, si en realidad no quieres verme. Lo sucedido se supo por toda la familia, así que otra de mis tías, también incrédula, retó a la ouija para que le dijera algo que nadie más supiera, y la tabla le contestó que había un niño que le mandaba saludos, y le pedía que no se preocupara, que él estaba bien con su abuelito, y que cuidara mucho a su hermanito. Cuando leímos esto último, pensamos que era un error, pues mi tía no tenía más hijos. A raíz de esta sesión, supimos que mi tía había perdido un bebé cuando era más joven. Obviamente esto lo sabían los adultos, pero nosotros no teníamos ni idea de ello. Lo más desconcertante fue que un par de semanas después, ella se enteró que estaba embarazada. Esta noticia nos cayó como balde de agua fría, pues la ouija ya nos había insinuado esto. Definitivamente mi tía no volvió a aparecer por ahí cuando jugábamos con la tabla, y nos pidió que dejáramos de hacerlo. Obviamente la ignoramos, y seguimos haciéndolo a escondidas. Una noche, tuvimos la osadía de preguntarle a la ouija sobre la existencia del diablo. Nos contestó que así como existe Dios, existe el diablo. Esta respuesta nos intrigó, y le pedimos, por la inmadurez que teníamos en ese momento, que nos dejara sentirlo. La ouija nos ordenó que apagáramos las luces.
y que pusiéramos algunas velas alrededor. También que nos tomáramos de las manos y que escucháramos lo que fuera, no nos soltáramos. También nos pidió repetir en voz alta algunas palabras que nos fue indicando. Inesperadamente, uno de mis primos entró como en trance o algo así. Esto nos dio mucho miedo. Nunca había pasado algo así en otras ocasiones. Y dentro de la habitación se sintió como un viento helado. Esto nos dio mucho más miedo. Nos soltamos de las manos y corrimos hacia la puerta, pero no pudimos abrirla. Tratamos de tranquilizarnos, rezamos lo poco que sabíamos y poco a poco se fueron calmando las cosas. De repente, escuchamos que tocaban con fuerza la puerta y después supimos que era nuestro tío. Cuando pudimos abrir la puerta, nos dijo que llevaba rato tocando, que adentro se escuchaban muchas voces que decían cosas que no pudo entender. Se preocupó por saber quién estaba con nosotros y que incluso ya iba a tirar la puerta, pero nosotros jamás escuchamos eso. Les platicamos a todos lo que había pasado y nos quitaron la tabla. Se la llevaron. En realidad no supimos qué hicieron con ella. Solo escuchamos el rumor de que la habían quemado. Hace más de 10 años que ya no vivo en esa casa, pero quienes están ahí aseguran que desde entonces se pueden ver y escuchar algunos sucesos paranormales, cosas que quizá en otro momento también compartiré con ustedes. La siguiente historia fue enviada por Julia, del estado de Hidalgo. Esta es la historia de lo que me pasó con la Ouija cuando tenía 13 o 14 años a lo más. Estaba fascinada con las historias de terror y sobrenaturales, al igual que mi mejor amiga, Rosa. Solíamos hacer largas caminatas al anochecer mientras su madre nos contaba historias de miedo. La mayoría de las veces sobre películas de terror que nosotras, por nuestra corta edad, no habíamos tenido la oportunidad de ver. Otras se trataban de leyendas urbanas y relatos que se iba inventando sobre la marcha. De verdad que sentíamos mucha emoción por estos temas, tanto que en una ocasión decidimos hacer espiritismo. Habíamos oído muchas historias sobre gente que había hecho esto y se les había revelado su futuro, como la de aquel hombre que preguntó sobre su muerte y se le dijo la fecha y que un camión sería la causa, y cómo el hombre había evitado salir de su casa el día señalado y tropezó con el camión de juguete de su hijo, desnucándose y muriendo en el acto. O cómo unas chicas habían intentado hacer una especie de ouija con un libro y unas tijeras, y las tijeras habían cobrado vida y se habían clavado en el pecho de una de las asistentes que se había reído de la presencia que se les manifestó. Pero todo aquello sonaba muy fantasioso. Creíamos que eran exageraciones para dar cierto atractivo a este juego, por lo que no le dimos la importancia que se merece. Así que hicimos nuestra propia tabla ouija, con un papel y dibujando circunferencias con un vaso. Pusimos todas las letras del abecedario, una interrogación, un sí, un no y un círculo vacío donde colocamos el vaso. Éramos 3, Rosa, su madre y yo. Al ser invierno, nos pusimos cerca del fuego, al lado de la chimenea. La madre de Rosa inició. Preguntó si había alguien en la habitación que quisiera ponerse en contacto con nosotras. Al principio no pasó nada. Entre nosotras nos miramos con cara de duda, expectantes, cuando de repente el vaso comenzó a hacer círculos. Rosa pensó que su madre estaba haciendo trampa para asustarnos, y así lo dijo, por lo que su madre quitó los dedos del vaso invertido y éste se seguía moviendo. Yo sé que yo no lo movía, pero me quedaba la duda de que fuera Rosa. Yo tampoco quise hacer la prueba. Estaba entre asustada y emocionada porque aquello estuviera sucediendo. El vaso, tras muchas vueltas, acabó parando en el sí. Entonces la madre preguntó si provenía del cielo o del infierno. El vaso siguió haciendo círculos durante bastante rato, hasta que se posó en la I, siguió en la N
y ya estaba claro lo que iba a seguir. Así que la madre dijo que antes de que lo dijera del todo, había que echar al espíritu, y Rosa, algo nerviosa, le dijo llorando a su madre que por favor no la asustara más. La madre de Rosa entonces dijo: «Vete de aquí y no vuelvas más». Y en ese instante hubo un fogonazo en la chimenea, y el vaso estalló en 1000 pedazos sin que se hubiera caído al suelo ni nada. Nos quedamos las tres muy nerviosas por lo sucedido, pero el padre de Rosa nos dijo que tal vez el vaso estaba muy frío cuando lo habíamos tomado de la cocina, y que después, al estar tan cerca del fuego, había estallado por el cambio de temperatura. En cuanto a que el vaso se moviera, cabía la posibilidad de que inconscientemente alguna de nosotras lo estuviera moviendo. En fin, con esta experiencia, entendimos los peligros de jugar con cosas que no comprendemos. Han pasado muchos años, pero por si acaso, ya no hemos vuelto a intentar practicar espiritismo. Es una cosa muy seria con la que no se debería jugar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que al igual que nosotros, hayan disfrutado de estas historias. Si les gustó, ayúdenos a compartirlo. Denle al me gusta y suscríbanse. Pronto habrá más historias de los muertos.